traemos una historia que el año pasado protagonizó las páginas policiales. No obstante, en los últimos días ha existido novedades en este caso. Estamos hablando de Héctor Enríquez, un ingeniero de 49 años que desapareció en San Pedro de Atacama. No se sabía nada de él hasta que en abril apareció su auto calcinado. Tuvieron que esperar hasta el mes de mayo para confirmar que se trataba de él. Hasta la fecha, todavía no existe una causa de muerte sobre este caso. Además, hoy día, por primera vez, su hermano romperá el silencio luego de muchos meses en que no se quiso referir a este caso. Y es que ya no aguantan más sin tener respuestas. Yo uno veía en la calle, la familia compró esta gigantografía, buscando a sus familiares. ¿De quién sospechan? Exactamente. Mira, las sospechas van en varias líneas. Sí existen muchos casos, muchos cabos sueltos en esta historia que dan para pensar en que acá hubo problemas de distintos índoles de conflicto. Hubo un traspaso de una camioneta, por ejemplo, de su ex esposa, quien hasta el día de hoy no conocemos la versión de ella, que fue la última persona que lo vio con vida. Como ella no ha hablado nunca en todo este año. En medios de comunicación no ha hablado. Además, el último día que ellos estuvieron juntos existió una denuncia por una presunta violencia intrafamiliar por parte del ingeniero hacia su mujer. Esa fue la última vez que se sabe de él, que estuvo con vida, porque cuando lo fueron a buscar ya no estaba. Y ahí comenzaron a correr los meses y comenzó esta desaparición que terminó con el hallazgo de su auto calcinado. Son varios los enigmas que están rondando esta historia y es lo que los queremos invitar a revisar. La historia de Héctor Enríquez, el ingeniero desaparecido y ahora fallecido lamentablemente acá en el Muy Buenos Días a Todos. Aún sigue siendo un enigma la verdad tras su muerte. Un misterio vigente y un caso que aún tiene de cabeza a las policías en Calama y San Pedro de Atacama. ¿Qué pasó con Héctor Enríquez Aravena, un ingeniero de 49 años que tras ir a una automotora desapareció? La última persona que lo vio fue su esposa, con quien recién habían terminado el vínculo. Todo un misterio desde el 29 de octubre de 2018 hasta que en mayo de este año una noticia impactó a todo el círculo cercano de este ingeniero. 6 meses estuvo desaparecido, pero solo fue hasta este lunes que un examen de ADN confirmó que el cuerpo calcinado encontrado en una camioneta pertenece a un ingeniero que se extravió en San Pedro de Atacama. Aquí en su vivienda, su expareja lo vio por última vez. Desde octubre su paradero fue un enigma. En marzo apareció su vehículo calcinado en Calama con un cuerpo en su interior. Fue en mayo cuando se pudo acreditar que se trataba de Héctor Enríquez. Se logró establecer que ese cuerpo correspondía al ingeniero desaparecido. Por lo tanto, ya hay certeza completa respecto a su identidad. El examen de ADN fue cotejado con muestras de sus propios familiares, pero las causas de muerte, cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el lugar, es algo que todavía no se conoce y que para los cercanos aún no puede tener una explicación. Este es un trabajo bastante arduo por cuanto el cuerpo, como está calcinado, requiere de la intervención de diferentes tipos de profesionales que lo examinen a fin de poder emitir una opinión final. Él es Rodrigo, tal vez el amigo más cercano que tenía Héctor en su paso por San Pedro de Atacama. Sigue afectado y siempre ha luchado por conocer la verdad. La muerte del ingeniero fue un golpe muy duro para él. Luego de las pruebas científicas, el informe, insisto, fue categórico y corresponde a una información muy relevante dentro de la investigación porque ahora podremos acotar la investigación a las causas de la muerte y si este fue accidental, hubo intervención de tercero o corresponde a un suicidio. Pero sin lugar a dudas, el que no se hayan aclarado las causas de muerte y el contexto en que se dio esto sigue gatillando una profunda angustia en todos quienes lo conocieron. Nada hace presagiar ningún tipo de especulación, ni de agresión, ni de desaparición, ni de ataques, absolutamente nada en realidad. Durante 180 días no se tuvo más que datos falsos y pistas que distrajeron la investigación. Un patrullaje de rutina fue el que cambió el destino de esta historia. Para haber llegado al lugar fue por un patrullaje preventivo por parte de Carabineros que tienen que relación en busca de ruta de burreros, contrabando de cigarrillos o tráfico de drogas. Nadie sabe cómo a 200 metros de su casa, el último lugar en el que lo vieron, está
Estaba calcinada la camioneta que meses antes había retirado de una automotora en Calama. El hallazgo abrió paso a una investigación policial compleja. La mayoría de las pistas fueron dañadas o destruidas por la acción del fuego, donde no hay testigos ni videos que puedan poner en la escena presuntos culpables. El desierto sería protagonista también para encargarse de esconder las principales pistas. El sector donde fue encontrado este vehículo es un lugar que no es de uso normal por parte de turistas, al contrario, es un lugar muy escarpado. La crónica de esta desaparición tiene ribetes no tan solo de misterio, también de teorías en torno a crisis de pareja, presuntos engaños e incluso denuncias de violencia intrafamiliar que hasta la fecha no se han comprobado. Fue como si la tierra se lo hubiese tragado. Héctor Enríquez Aravena fue una automotora en Calama debido a que se había comprado un vehículo, pero esta aún no llegaba, por lo que le entregaron uno a modo de prueba por 3 días. Esa es la última vez que lo vieron, incluso lo buscaron en Bolivia. Se especuló que de manera voluntaria el ingeniero quiso perderse. Pedro, alrededor de las 4 de la tarde, a eso de las 6 de la tarde, se juntó con su expareja en su domicilio, y esta conversación creo que terminó alrededor de las 20 horas, y en ese momento hizo un último llamado a otro amigo y perdimos la señal de Héctor ese día. Días antes de la desaparición, el ingeniero viajó a Santiago, pero de forma inesperada tuvo que regresar al norte. Un llamado lo alertó, algo no estaba bien, y al parecer su esposa, con quien se encontraba en trámite de divorcio, tendría que ver. Héctor, siempre un tipo de bajo perfil, callado y reservado. Por lo mismo, fue en ese viaje a la capital que la familia se enteró del quiebre matrimonial. Este es el primer punto que quise primero conocer y contextualizar el lugar del último punto donde se vio a mi hermano. Lo cierto es que tras retirar el auto, Héctor se reunió con su ex esposa. Tras este supuesto encuentro, no se sabe más sobre el posible paradero del ingeniero. Lo que sí es un hecho es que esa misma jornada Marcela presenta una denuncia por una supuesta agresión. La violencia intrafamiliar se habría hecho presente. Ella habría denunciado y al ir al domicilio de Enríquez ya no habría estado. Es recién 3 días después cuando se pone la denuncia por presunta desgracia. Yo sé que hubo una discusión y la pareja fue a hacer una denuncia, el cual cuando se contrató la denuncia, llegó al domicilio y ya no se encontraba en el domicilio. Poco a poco se han unido las piezas para entender el extraño comportamiento los últimos días de este hombre de 49 años. Pero en el momento en que se pierde el rastro, ciertos hechos podrían resultar cruciales, como un audio de WhatsApp. Días antes de su extravío, Héctor habría tomado su teléfono para enviar un mensaje de audio vía WhatsApp a un amigo. Se cree que ahí hablaba de su supuesta y tormentosa separación matrimonial con Marcela Melita. A raíz de este quiebre, se comenzaron a escribir capítulos que pudieron delinear la investigación. No obstante, hasta la fecha, siguen siendo solo antecedentes que podrían dar forma para entender la historia. Vimos que tuvo una discusión con su señora, por la cual ella fue a la comisaría y puso una denuncia por violencia intrafamiliar. Y luego de eso nadie más ha tenido contacto con Héctor, ni familiares ni amigos. El 7 de octubre, Marcela Melita, de 37 años, salía de esta casa en San Pedro de Atacama. Por cerca de 7 años, la dirección Quelana 25 había sido el lugar en que vivió con Héctor. Ese fue el día en que el quiebre matrimonial fue inminente y ella se iba de casa. Existen documentos que reflejan parte de la relación que mantenía Héctor y Marcela. Algunos de sus conflictos quedan en evidencia en este escrito, que es de autoría del ingeniero. Él habla de sus sentimientos luego del distanciamiento. Me hiciste creer que me amabas. Lo escribiste 3 días antes de que yo llegara. Sabías que yo seguía enamorado de ti, con todos mis errores, con todas mis limitaciones. Tú eras mi refugio. Jamás reparaste que empecé a entrenar y tonificarme, porque en tu trabajo escuché a mis espaldas que decían, ahí va el viejo de la Melita. Y yo me sabía viejo para ti. Esto forma parte de un mensaje enviado días antes de desaparecer. El año 2011, Héctor y Marcela contrajeron matrimonio. Nunca tuvieron hijos. Eso les permitió viajar y conocer el mundo. Con el tiempo, la relación tuvo sus problemas y en 2018 decidieron separarse definitivamente, iniciando así el proceso judicial.
Pero en otros párrafos de su relato escribió de las responsabilidades de cada uno en el fracaso sentimental. Hoy pudiste haber dicho al menos gracias en algún minuto por todo lo bueno que hice por ti. Y que te detallé más arriba, ¿sabes? Después de tanto tiempo juntos y de muchas cosas bellas que vivimos, claramente no todo fue malo. Y ese gracias nunca llegó. Solo tú viniste a que yo te traspasara la camioneta. Tú no dimensionaste cuánto te sigo amando y solo ves lo malo que sí existió y que fue culpa de ambos. Yo por haberlo hecho y tú por permitirlo y callarlo. Yo por ti daría mi vida y lo he demostrado. Pero tu actitud de solo interesarte por esa camioneta y considerarla como una compensación por los años que estuviste conmigo fue ofensivo y cruel. Hasta el día de hoy nunca se ha conocido la posición de la ex esposa de manera pública sobre la desaparición del ingeniero. Lo que podría tener relevancia para esta investigación son los amigos del matrimonio, quienes dejaron los pies en el desierto recorriendo cada rincón de San Pedro de Atacama. Solicitamos y reiteramos la necesidad de poder esclarecer lo que sucedió a Héctor por la tranquilidad de su familia y también porque dado el tiempo transcurrido es muy importante que podamos no perder las posibilidades de tener conocimiento total y cabal de lo que sucedió y eventualmente hacer valer las responsabilidades de quien corresponde. Otro de los documentos existentes tienen relación a la declaración de Marcela cuando denuncia la violencia intrafamiliar de la que habría sido víctima la noche en que su esposo desapareció. El día 29 de octubre del 2018, siendo las 17 horas aproximadamente, en circunstancias en que yo iba saliendo de mi trabajo en la municipalidad de San Pedro de Atacama y recibo una llamada de mi cónyuge, Héctor Enríquez, señalándome que si le iba a pasar a la mascota que tenemos. Después me señaló que sujetos desconocidos habían ingresado a la casa donde vive actualmente, ya que nosotros estamos separados de hecho, desde el 7 de octubre de este año. Pasadas las 18 horas, el matrimonio en proceso de separación se reunió, pero según la declaración de Marcela, todo habría terminado de forma violenta con serias y graves acusaciones tan impactantes que no podemos reproducir su relato por completo. Después, como a las 18:30 horas, vuelvo al domicilio a entregarle sus pertenencias, las que me solicitó de vuelta, y discutimos, ya que él quería que yo le llevara nuestra mascota. Él se pone agresivo, no me deja subir al auto. Cuando bajo el portamaletas, él me empuja y caigo al suelo y me levanto para huir del lugar, intentando subirme al auto y él no me deja. Estas son solo parte de sus declaraciones ante Carabineros, cuando llegó ese mismo día a las 21:40 minutos a interponer una denuncia por violencia y solicitando una orden de alejamiento de su esposo. Pero en los mensajes enviados por Héctor a su esposa, que le mostramos minutos antes, él hace mención a una camioneta que entregaría a Marcela en forma de compensación, como ella lo habría llamado. ¿Qué pasa con ese vehículo? Justamente, Javier tenía una camioneta Chevrolet Captiva y ese auto fue inscrito por su esposa Marcela a nombre de un abogado que ella tendría y trabajaría en la alcaldía. El problema es que no fue necesaria la firma del dueño original. Ella contaba con un poder que la facultó para hacer el traspaso. Fueron 68 los letreros luminosos que se colocaron en Santiago. Distintas comunas tenían este aviso que buscaba dar con el paradero del ingeniero. La decisión de Javier de buscar a su hermano de este modo tiene que ver con que critica la investigación por una razón básica que tiene que ver, relata, con una infidelidad cometida por la esposa de su hermano y la eventual participación de terceras personas en lo que sea que le haya pasado a él. Enigma policial que sigue en vigencia y que poco avance muestra para los cercanos. ¿Qué pasó con el ingeniero? Es la pregunta que sigue y sigue, sin tener una respuesta. Ustedes como yo, que somos miles los que vivimos en la región metropolitana, nos encontramos con esta gigantografía buscando al hermano. Yo decía, pero ¿cómo se arrendó un auto, salió hasta alrededor de San Pedro de Atacama y nadie lo podía encontrar? Gigantografía que fue instalada por el propio hermano, por Javier, que trabaja en publicidad y que se acogió a muchos amigos para poder plantear esto como búsqueda. Los enigmas en este caso son muchos, son variados, y es que su desaparición ya causó mucho
mucho ruido. Esto fue en octubre del año pasado. Es en marzo cuando aparece este auto, cuando vuelve a ser noticia el caso. Por casualidad. Por casualidad, exactamente. Y eso es muy importante hacerlo, porque uno pensaría que estaban todo esto en procesos de búsqueda, en operativos. No es así. Es una rutina en que se encuentran con este auto calcinado. ¿En qué lugar lo encontraron? Estaba a 200 kilómetros del último lugar donde habrían visto con vida al ingeniero. Ahí estamos viendo un apoyo de lo que fue el hallazgo de este vehículo en el mes de marzo. Calcinado, dices tú, lo que al tiro uno dice, bueno, aquí hay participación de terceros. No fue un accidente, al parecer, si el auto está calcinado. Gran duda que hasta el día de hoy no pueden responder porque no se conoce causa de muerte del ingeniero. ¿Esto qué quiere decir? Que se barajan 3 teorías. Una de un suicidio, 2 de intervención de terceros, 3 de un accidente. Pero estas 3 hipótesis tienen el mismo peso tal vez porque no tenemos ninguna respuesta clara hasta el día de hoy sobre qué fue lo que sucedió con este ingeniero y con este auto. Daniel, pero el auto fue encontrado ¿dónde? Tú me decías a 200 kilómetros de la última ubicación de él. Pero en un camino, en algún lugar un poquito más escondido. Son lugares que están totalmente, como vemos ahí, son lugares que están como en el desierto, por decirlo así. Abiertos, lugares abiertos, entonces que no tienes ninguna ubicación, claro, así decir que alguien lo pudo haber visto. Uno se pregunta, en tantos meses, ¿ese auto estuvo siempre ahí? ¿Ese auto fue puesto adrede? Son muchas preguntas que comienzan a surgir y que la parte investigativa, parte querellante de la familia, no puede responder todavía. Margarita, es tan difícil encontrarlo, porque habían hecho sobrevuelos por el lugar, pero un auto quemado se puede ver incluso más que un auto que no lo estamos. Exactamente, aquí fíjate que yo creo, por lo que hemos estado viendo, y ahí a lo mejor nos podrá explicar Javier, fíjate que yo no sé si se hizo trabajo del sitio del suceso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque las preguntas de Danilo son acertadas. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Explosionó? ¿Lo hicieron explosionar? ¿Se suicidó? ¿Qué ocurrió ahí? Es complejo. No sé si ese trabajo del sitio del suceso se hizo, que es muy relevante. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese vehículo lo trasladaron hasta ese lugar o efectivamente en ese lugar donde explosionó. Bueno, porque, disculpa, que es muy diferente, entiendo, el camino hacia, me da la impresión, hacia San Pedro, y este camino era hacia otro lugar que no era San Pedro donde él habitualmente iba. Bueno, estamos precisamente, como tú bien decías, con Javier. Javier, buenos días. Tú eres el hermano de Héctor, el ingeniero. Hola, Javier. Que estamos hablando de este caso. Por la información que tú manejas, ustedes son... tú eres el que ha encabezado también la búsqueda de tu hermano. Y efectivamente aquí Danilo nos decía, hay 3 teorías. ¿Todas las teorías, estas 3 hoy día para ustedes, son factibles o han ido descartando alguna? Mira, primero que todo, gracias por la invitación. Creo que ustedes me permiten al menos tener una tribuna para exponer lo que significa la desaparición y muerte de nuestro ser querido. Yo creo que el reportaje o la nota lo grafica súper bien. Nosotros tenemos muchas dudas respecto a lo que sucedió y dudas que no se han ido apagando con el tiempo. Yo creo que mi hermano desapareció el 29 de octubre del 2018. Pasada una semana nosotros ya teníamos dudas respecto a un concepto que a nosotros lamentablemente tanto Fiscalía como Carabineros quiso imponernos y que tenía que ver con el tema de la evasión. Fue algo con lo que tuvimos que lidiar prácticamente todo el proceso. A nosotros tajantemente nos decían dejen de buscar porque tu hermano se fue. Como que se había fugado. Se había fugado producto del tema de la denuncia por violencia intrafamiliar que había sido asignada. Pero nosotros como familia y el grupo de amigos que nos ha ayudado en la búsqueda, conocíamos a nuestro hermano y sabíamos que no había ni historia, no había procesos anteriores, no había denuncias, no había nada que nos permitiera a nosotros creer en la versión. Por lo tanto, nuestros esfuerzos estuvieron focalizados en buscarlo. Javier, y esa declaración de la esposa donde dice que hay una situación de maltrato, que aparentemente ustedes no tenían idea de esto, ¿a ustedes les llama la atención? Tu hermano era una persona violenta, o también pensando en las 3 hipótesis que plantea Danilo, el suicidio, la participación de terceros o un accidente, es una persona que eventualmente pudiera atentar contra su vida porque estaba en un proceso de separación? Mira, lo primero es
como te digo, no hay historia de tema de violencia. Por lo tanto, por lo que nosotros hemos podido recoger, una persona que mantiene un patrón violento dentro de una relación o dentro de su entorno social, no es algo que surge de la nada, es decir, tiene que haber un historial y en este caso no existe, no tenemos nada relacionado con eso. Y respecto al tema del tema de depresión, no, muy por el contrario, mi hermano tenía proyectos, los mismos amigos lo han ratificado, él tenía la idea de abrir una heladería en Antofagasta, él ya tenía una sociedad en San Pedro. Uno puede decir que para ustedes existe solo una teoría, que es la participación de terceros. Es decir, quisiera responderte eso y creo que el llamado es principalmente hoy día a que Fiscalía y Carabineros nos ayuden a entender qué pasó. Llevamos 4 meses esperando una autopsia que hasta el día de hoy no llega. No sé si esos 4 meses son los tiempos prudentes para una autopsia o definitivamente no están las voluntades o no están las ganas de querer seguir avanzando en esto. Y en todo este tiempo, Danilo, la ex esposa de Héctor ha hablado, ¿qué ha dicho? No conocemos una versión pública de ella, ¿ya? Pero sí conocemos un dato concreto, que ella es la última persona que ve con vida a este ingeniero. ¿Y lo vio, perdón, en qué situación? A ver, cuéntanos. El día de la desaparición, ellos se habían reunido para tener un encuentro. Hay acá una serie de antecedentes que se escriben anterior a este encuentro. Habría existido un misterioso traspaso de una camioneta de él, que se habían percatado que esta camioneta de la nada había pasado a nombre de un abogado que tendría una relación amorosa con esta mujer. Ellos ya estaban separados, de hecho. Y ellos estaban separados, estaban en proceso de divorcio. Es que eso sí que es raro. O sea, Héctor habría traspasado su camioneta a la persona que es el actual o que tenía en ese momento, era la pareja de su mujer. Héctor se dio cuenta que existió el traspaso, él no lo hizo. Héctor se da cuenta que está el traspaso y ese traspaso lo habría realizado esta mujer a este abogado con quien ella tendría una relación amorosa. ¿Cómo lo hizo? Es porque ella habría tenido una autorización por otro trámite y no fue necesario que él firmara Entonces, Danilo, este traspaso. Héctor se dio cuenta de ese traspaso y le pide una reunión a su exmujer. Y ahí se reúnen. Desconocemos qué cosas se van a decir en ese encuentro. Sí. Lo cierto... Pero fue cara a cara. Fue cara a cara. Fue cara a cara. A través de esta investigación y a través del tiempo que ha transcurrido, nos hemos enterado de algunas cosas que van ocurriendo en este proceso. Por ejemplo, tuvimos acceso a un mensaje que le envía Héctor a su ex mujer, y esto grafica de cierta manera la crisis que estaban viviendo juntos. Y acá él le escribe: me hiciste creer que me amabas, lo escribiste 3 días antes de que yo llegara. Sabías que yo seguía enamorado de ti, con todos mis errores, con todas mis limitaciones. Y esto continúa: tú eras mi refugio, jamás reparaste en que empecé a entrenar y tonificarme, porque en tu trabajo escuché a mis espaldas que decían: ahí va el viejo de la Melita, y yo me sabía viejo para ti. No, y este mensaje, ¿cuándo le escribe él a ella? Este mensaje se da días antes de la desaparición y están en pleno proceso de divorcio, de separación, y acá se entrega este mensaje que además deja entrever, por supuesto, que ellos están viviendo una crisis y que él habría seguido estando enamorado de su mujer, básicamente. Entonces, sobre este mensaje se comienza luego a escribir otras historias en torno a la relación en pareja, que, como reiteramos, ella es la última persona que lo vio con vida. Danilo, antes que sigamos avanzando, me gustaría saber en tu caso, Margarita, con la información que llevamos hasta el momento, ¿qué te parece este caso? Mira, María Luisa, a mí me llama la atención porque obviamente no tenemos acceso a la carpeta, pero sí, por lo que estaba contando Javier, acá lo más importante es que la Fiscalía realice algunas diligencias. O sea, estas diligencias a las que a ustedes les llama la atención, ¿no? O sea, establecer a quién fue transferido el vehículo. Efectivamente, hubo esa reunión entre la esposa y él, que se establezca, por ejemplo, María Luisa, el tema de las cámaras, que se establezca qué pasó con el avión vigía. Difícilmente no pudo haber visto, porque imaginémonos, convengamos, la explosión de un vehículo. Y eso, un avión vigía difícilmente no lo puede haber visto. A menos ¿Qué que el ocurrió auto no con haya eso? estado ahí. ¿Ah? A menos que el auto no haya estado ahí, Francisco. Exacto. Que, claro, las características de San Pedro... Bueno, yo trabajé mucho tiempo en el caso con Martinson en San Pedro de Atacama. Y conozco bastante la geografía de la zona y es bien complejo. Pero en este caso en particular,
la línea base tiene que estar situada dónde estaba el hotel, dónde se encontró el vehículo, cuáles son las rutas de cómo llegó el vehículo ahí. No es fácil transitar por el sector de San Pedro de Atacama. Uno, porque no hay huellas de camino en algunos casos, y lo otro porque hay zonas minadas. Mira lo que te digo, hay zonas minadas. Entonces, teniendo esa línea base de análisis del sitio del suceso, tú vas a poder entender un poco el perfil de, en este caso, de la víctima. Del sitio del suceso, de cómo se acredita o descarta si aquí hubo elementos acelerantes para, digamos, establecer si esto fue un accidente o no, se toman las microfibras de lo que quedó, porque siempre quedan elementos. No es que todos se consuman, siempre quedan. Y si esto explotó, tú puedes determinar en base... ¿Por qué explotó? Claro, tú puedes decir, esto fue por el combustible debido a la proyección, esto fue por los neumáticos porque los neumáticos también revientan. ¿No? Claro, pero ahí hay un trayecto que analizar y que también hacer el peritaje, como por ejemplo preguntarle a la ex mujer de él, en la separación, de hecho, ella colaboró en buscarlo, en decir, él se fue a tal hora de la casa. No. Importante mencionar que la presunta desgracia la interpuso un matrimonio amigo. Y prácticamente ella no participó y no ha participado de ningún... ¿Como de la búsqueda no ha participado? No. ¿Y a usted nunca los llamó? No. Así como para saber Yo tuve algún dato. solo una conversación con ella, que fue la primera vez que yo viajé a San Pedro, de un sinnúmero de veces que viajé, para tratar de entender qué había pasado, qué pasó en el último tiempo, pero prácticamente después de esa conversación no hubo ningún contacto más. ¿Fue novedad saber que ellos estaban en este proceso de separación? Porque entiendo que él se entera días antes de su desaparición de que estaban empezando este proceso. Mi hermano viajaba permanentemente por temas laborales. Él llegó a Chile el día 4 de octubre. El día que llegó a Chile se enteró que el matrimonio terminaba. Por eso también hace referencia a los mensajes 3 días antes, me decía que mamá... Claro, pero terminaba Javier solamente de hecho, ¿no, Danilo? Porque hay un mensaje donde él le sigue mandando a ella mensaje, ¿no? Mira, este mensaje es también revelador y tiene relación con lo que le escribe este ingeniero a su ex esposa. Si lo podemos, por favor, proyectar acá en nuestra pantalla. Acá está. Mira, dice: hoy pudiste haber dicho al menos gracias en algún minuto por todo lo bueno que hice por ti. Por todo lo bueno que hice por ti. Son mensajes bastante decidores. Vamos a analizar todos estos textos que él le manda a su mujer, que el día que aterriza, como nos dice Javier, ella le dice que se divorcia. Pero lo conversamos.